Cordial saludo para todos, mi nombre es Cristian Fabián Rodríguez, pertenezco al grupo 100-410-2 del curso de cálculo diferencial. A continuación voy a desarrollar los ejercicios y a explicarles de qué manera los desarrollé. Bueno, empezamos con el primer ejercicio donde nos piden, dadas las siguientes progresiones, calcular el enésimo término y calcular la suma de los 10 primeros términos de en cada progresión. Bueno, entonces la primera progresión que nos piden es esta. Como primera medida definí los términos que necesito para poder hallar lo que me están solicitando. Entonces, AN significa el enésimo término que tenemos que hallar. La diferencia entre cada término, que en este caso serían 6, como podemos evidenciar de 3 a 9 son 6, de 9 a 15 6, de 15 a 21 6 y de 21 a 27 son 6. En este caso, entonces la diferencia sería 6 entre cada término. La n es el número de términos de la progresión, que en este caso pues, nos piden que son los 10 primeros términos. Y A1 significa el primer término. Entonces recordemos que en las progresiones cada término pues significa A1, A2, A3, A4, A5, así sucesivamente. Entonces, bueno, en este caso es el primer término, A1 es 3. Bueno, entonces nos piden hallar el enésimo término. Para hallar el enésimo término de la progresión se utiliza la siguiente fórmula. AN, que es el enésimo término que tenemos que hallar, es igual a la operación entre el primer término de la progresión más n, que en este caso es 10, menos 1, por la diferencia que es 6. Entonces sustituimos los variables de esta fórmula. Entonces vemos que AN, entonces sería A10 igual a 1, que sería el primer término, 3, más N, que es 10 menos 1 por 6. Realizamos la operación, entonces 10 menos 1, 9, por 6 sería 54. El 3 pues sigue bajando normal. Sería el resultado del enésimo término 57, que en la progresión sería el término número 10, que es el cual nos están solicitando. Bueno, también nos solicitan la suma de los términos de la progresión aritmética, donde se obtiene con esta fórmula. Sn significa la suma de los 10 términos, pues entonces sería acá. Y entonces para la fórmula sería A1, que es el primer término, más el enésimo término, que sería 57, por n, que sería 10, todo esto sobre 2. Entonces realizamos la operación ya después de haber reemplazado los términos en la fórmula. 3 más 57, 60 por 10 nos da 600. Todo esto lo seguimos dividiendo entre 2. Entonces nos da 60 por 10, nos da 600 dividido entre 2, nos da 300. Este número sería la suma de los 10 primeros términos de la progresión. Bueno, el siguiente ejercicio que vamos a desarrollar nos piden, de acuerdo a la imagen, hallar la ecuación a la recta que pasa por el punto C y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos A y B. Graficar las dos rectas de GeoGebra encontrando su punto de intersección y verificando el ángulo entre ellas. Entonces estos son los puntos que nos dan. Punto A, punto B y punto C. Entonces hallamos la pendiente de la recta que pasa por el punto A y B, que es lo que pues nos están solicitando. Para hallar esto, entonces utilizamos la fórmula que es la pendiente del punto A y B es igual a YB, que en este caso sería 6, menos YA, que en acá sería 2. Todo esto sobre XB, que sería 2, menos XA, que en este caso sería menos 7. Entonces realizamos la operación. 6 menos 2, 4. Realizamos acá ley de signos, menos por menos más, y 2 más 7 sería 9. El 4 sigue siendo el mismo, entonces la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B son 4 novenos. Ahora nos piden allá la pendiente de la recta que pasa por el punto C. Entonces aplicamos la fórmula menos 1 sobre
la pendiente de los puntos A y B, que esto es igual a menos, como vemos, 1 lo convertimos como fracción, entonces pues le añadimos el 1 sobre 4 novenos, que es la pendiente de los puntos A y B. Eh, Vemos que es negativo, entonces dejamos el mismo negativo y operamos medios con extremos. Nos damos cuenta que como resultado es el cambio de lugar entre de la fracción de 4 novenos, que es el que nos había dado anteriormente. Entonces acá serían menos 9 cuartos, sería la pendiente que pasa por el punto C. Nos piden hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C. Entonces aplicamos la fórmula y menos yc, que sería, tenemos el punto C, em, que es igual a la pendiente C de x menos xc. Entonces, bueno, entonces como sabemos, C nos dan el punto C, que es 2 y menos 4. YC en este caso sería el menos 4 y XC sería el 2. Entonces, realizamos las operaciones de la fórmula después de haber puesto los valores. Y menos YC, que es menos 4, es igual a la pendiente de C, que nos dio menos 9 cuartos. Esto sobre... Bueno, entonces acá realizamos la operación, ponemos los valores correspondientes, de acuerdo a lo que nos pide la fórmula, y realizamos las operaciones aplicando la propiedad distributiva y la ley de signos. Entonces acá aplicamos los 9 cuartos con el paréntesis y acá tenemos el resultado. Entonces menos por menos da más, aplicamos la ley de signos. Esto es igual a menos 9 cuartos x, que fue la operación de haber hecho en el paso anterior, más 9 por 2, 18 sobre el mismo denominador. Acá en este paso despejamos la variable y, entonces vemos que en el anterior punto estaba sumando el 4, entonces ahora pasa a restar. La ecuación de la recta que pasa por C y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos A y B, entonces es esta. Y por último nos piden graficar. eh, Vemos los... Por último nos piden la gráfica donde pues observamos las dos rectas obteniendo un ángulo de 90 grados.